Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ernesto Quintalastaria. En esta oportunidad vamos a hacer un ejemplo sobre el cálculo de una producción de trucha de 30 toneladas en un periodo de 6 meses. Para ello, antes de comenzar, nosotros debemos tener en cuenta cuánto deseamos producir. En este caso yo he puesto como ejemplo que vamos a producir 30 toneladas de trucha y cada trucha va a pesar 250 gramos, que es lo que nos exige el mercado, ¿no? A partir de 250 gramos para arriba ya podemos comercializarlo. Entonces, para sacar el número total de truchas que nosotros vamos a tener, vamos a producir o vamos a cosechar, como ustedes deseen llamarlo, vamos a hacer una división. Vamos a dividir la biomasa total en kilogramos sobre el peso unitario de cada trucha, es decir, 30.000 kilogramos entre 0.25 kilogramos, que es el peso unitario de cada trucha, lo que nos va a dar 120.000 truchas adultas, es decir, que nosotros vamos a producir 120.000 truchas de 250 gramos. Entonces ya tenemos nuestra cantidad de trucha que vamos a producir y la biomasa que vamos a producir al final, que nosotros mismos hemos destinado, ¿no? Ahora, vamos a ver cuántos alevines vamos a sembrar para obtener esta cantidad de truchas adultas. Entonces vamos a hacer una operación en retroceso, es decir, que la operación que vamos a hacer va a partir de los 120.000 unidades de truchas de 250 gramos y vamos a obtener la cantidad de trucha que había antes de 120.000. Es decir, la cantidad que había cuando la trucha pesaba 130 gramos, cuando pesaba 60, cuando pesaba 25 y hasta 5 gramos, que es cuando nosotros vamos a sembrarlo. Entonces vamos a hacer una operación en retroceso, que quiere decir que 120.000 es la supervivencia que había de un número anterior, que supuestamente aún no sabemos y lo vamos a calcular. Entonces 120.000 va a ser el 98% de supervivencia que va a quedar de un 100% que hubo antes. Es decir, que antes de 120.000 había una cantidad mayor. Pero ¿por qué ahora hay 120.000? Porque había una mortalidad del 2%. Pero nosotros estamos trabajando ahorita con la supervivencia para ir al retroceso. Entonces, haciendo esta operación de regla de 3 simple, vamos a obtener este dato de acá, 122.449, que es mayor a 120.000. Y así sucesivamente vamos a hacer este retroceso hasta llegar a la trucha inicio. Entonces, nosotros haciendo esta operación vamos a obtener que el número total de alevinos que hemos sembrado es 130.100 unidades de 5 gramos cada uno. Pero para comprar nosotros debemos redondear al mayor para comprar por millares, es decir, que 130.100 vamos a reducirlo a 131.000, es decir, 131 millares. Entonces, nosotros vamos a comprar 131.000 alevinos. Ahora, nosotros vamos a sacar el costo de alevines de 5 gramos. Sabemos que acá en la región Puno, el alevín de tipo cabeza, es decir, que los que crecen uniformemente, la mejor selección, están a 0.25 centavos. Es decir, que 131.000 vamos a multiplicarlo por 0.25 centavos que cuesta cada alevín y vamos a obtener el valor total de este 131.000 alevines. Es decir, que 131.000 alevines me va a costar 32.750 soles. De la misma manera, vamos a calcular las medidas de la jaula. Nosotros debemos saber que para jaulas de alevín necesitamos mínimo una malla de 5 por 5. Y para juveniles y engorde necesitamos una jaula de 10 por 10. Perdón, son jaulas. Ahora, también necesitamos mallas. Como son jaulas flotantes, las mallas son las que van a evitar que la trucha escape, ¿no?, al medio externo. Y las mallas que vamos a obtener para una jaula de 10 por 10 también va a ser de 10 por 10. De igual manera, una jaula de 5 por 5 vamos a obtener una malla de 5 por 5. De esta manera vamos a obtener las medidas de la jaula. Las medidas de la jaula podemos calcularla por el área. El área, que es 10 por 10, 100 metros cuadrados. Más la profundidad que va a tener estas mallas, que van a estar dentro del agua, van a tener una altura de 4 metros, nos va a dar el volumen. Es decir, que vamos a multiplicar 10 por 10 por 4, nos va a dar 400 metros. De la misma manera, las jaulas de 5 por 5
nos va a dar que 5 por 5 es 25 metros, que sería la medida de la jaula, y la profundidad es de 4 metros. Entonces, si hacemos la multiplicación, vamos a obtener un volumen de 100 metros cúbicos. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para calcular el número de jaulas que vamos a utilizar y la densidad que vamos a sembrar y vamos a cosechar. Ahora, nosotros sabemos que el número de jaulas, perdón, cada jaula tiene un volumen de 100 metros. Entonces nosotros hemos definido que en cada jaula vamos a hacer una siembra de 30.000 alevines. Entonces, nosotros vamos a calcular que a partir de 131.000 alevines que nosotros vamos a comprar y vamos a sembrar, vamos a dividirlo entre el número total de alevines que queremos sembrar en cada jaula. Es decir, si en una jaula podemos sembrar 30.000 alevines, ¿cuántas jaulas necesitamos para 131.000 alevines? Entonces, haciendo esta simple operación, vamos a obtener que necesitamos 4.37 jaulas. Pero nosotros vamos a redondearlo a 4 jaulas para el alevinaje. De la misma manera vamos a hacer el cálculo del número de jaulas que necesitamos para lo que es los juveniles, ¿no? Para ellos. Entonces, lo que nosotros necesitamos obtener es el dato para los juveniles, que van a pesar 60 gramos. Entonces, si nosotros vamos al cuadro anterior, el primer cuadro, entonces vamos a obtener que 60 gramos va a haber una cantidad de 124.000 truchas, ¿no? Entonces, esto es lo que está acá. 124.000 juveniles de 60 gramos. Entonces, si en una jaula podemos sembrar 10.000 juveniles, este dato también nosotros lo hemos predispuesto, ya que una jaula de 10 por 10 soporta una cantidad de 10.000 juveniles. Entonces, si en una jaula podemos sembrar 10.000 juveniles, entonces ¿cuántas jaulas necesitamos para 124.948 juveniles? Haciendo esa operación de regla de 3, vamos a obtener que necesitamos 12.49. Si nosotros redondeamos, vamos a necesitar 12 jaulas. 12 jaulas para juvenil engorde, para esa etapa. Entonces, en total, ¿cuánto necesitamos? Necesitamos pues 16 jaulas, ¿no? Perdón, 12 más 4, sí, 16 jaulas en total. De esta manera vamos a proceder a calcular la densidad. Entonces, la densidad vamos a obtenerla de el volumen de una jaula y la biomasa. La biomasa se obtiene de esta manera. Si nosotros tenemos 30.000 alevines en una jaula y esos alevines van a pesar 5 gramos, entonces vamos a multiplicar 30.000 alevines por 0.005 kilogramos. Entonces la biomasa nos va a dar en kilogramos. Entonces lo que tenemos es 150 kilogramos de biomasa. Y esta biomasa lo vamos a dividir entre el volumen de la jaula, que es 100 metros cúbicos. Entonces nos va a dar la densidad, que es 1.5 kilogramos por metro cúbico. Ahora, de la misma manera vamos a calcular la densidad para lo que es la jaula de los juveniles que vamos a sembrar. Entonces, en una jaula de 400 metros cúbicos podemos sembrar 10.000 juveniles. Perdón, voy a corregir este dato. 10.000 juveniles de 0.06 kilogramos. Hacemos esta multiplicación. 10.000 por 0.06 kilogramos nos va a dar una biomasa de 600 kilogramos. Ahora, la biomasa de 600 kilogramos vamos a dividirla entre el número entre el volumen de la jaula, que es 400 metros cúbicos, dándonos una densidad de 1.5 kilogramos por metros cúbicos. De la misma manera, lo que nosotros vamos a hallar ahora es la ración diaria que le vamos a dar, el total de alimento que le vamos a dar al día, el total de alimento que le vamos a dar durante los 6 meses de cultivo. Para empezar, nosotros tenemos que tener en cuenta la talla que va a obtenerse de acuerdo a las biometrías que se van a realizar durante los 6 meses, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que sacar la ración diaria, tenemos que tener en cuenta la biomasa y la biomasa final. Pero generalmente se utiliza lo que es la biomasa inicial para ver con cuánto estás empezando. Ahora, nosotros sabemos que la cantidad es de 120.000 truchas, lo que en el acabado, ¿no?
Entonces nosotros vamos a sacar la biomasa multiplicándolo por, el peso promedio que tuvo anteriormente. Entonces si nos da nos dio el peso, entonces nosotros vamos a tener la biomasa inicial aquí y la biomasa final aquí. Entonces la biomasa final la obtenemos con este dato y la biomasa inicial con el dato anterior, como cuando se ha iniciado la etapa de engorde, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que saber también la ración diaria y el factor. El factor generalmente nosotros lo sacamos de las tablas del FONDEPES para el manual de cultivo de trucha para una temperatura dada. Estos factores que yo he puesto aquí en estas tablas son factores pertenecientes a esta talla, a estas tallas que vemos aquí, con esta temperatura determinada. Nosotros podemos sacar la temperatura, ¿no?, con un termómetro, o si no, no solamente va a ser 13, en otros lados va a ser 14 hasta 15 grados, ¿no?, dependiendo del cuerpo de agua y la temperatura que tenga. Ahora, el total de alimento se va a dar con la ración diaria. Acá tengo la fórmula que les muestro, que es la biomasa por el factor entre 100. Entonces la biomasa que nosotros tenemos es de 3000 y también tenemos de 15.918, que es la biomasa inicial. Entonces multiplicamos una de estas dos biomasas por el factor y entre 100, ya que el factor es un porcentaje, ¿no?, y nos va a dar el total de alimento que nosotros le vamos a dar por día. De igual manera vamos a calcular para todo lo demás. Ahora, cada etapa está dividido en 45 días. 45 días por 4 nos va a dar aproximadamente los 6 meses que nosotros vamos a cultivar. Ahora, entonces quiere decir que este alimento por día vamos a darle durante 45 días en cada etapa, a cada uno. Vamos a tener este resultado, que es 11.461 kilogramos de alimento durante 45 días. Ahora, queremos sacar los costos y saber cuánto vamos a comprar. Generalmente un saco de alimento trae 25 kilogramos. Entonces nosotros vamos a hacer una conversión, ¿no? Vamos a dividir este dato entre este dato de aquí y nos va a dar la cantidad de alimentos. Perdón, este dato aquí entre 25 y nos va a dar la cantidad de alimento que nosotros vamos a comprar. Es decir, la cantidad de sacos de 25 kilogramos que vamos a comprar. Ahora, el costo por alimento por estadios. Generalmente este es el costo de cada saco. Por ejemplo, para trucha de encabado, el engorde pigmentado está a 147 soles el saco. Entonces nosotros vamos a multiplicar esta cantidad por los 458 sacos que vamos a comprar y nos va a dar un total de 67.392 soles que nos va a costar todo el alimento para este estadio, para la trucha acabada. De igual manera vamos a sacar los resultados para los demás, obteniendo un costo total de 134.095 soles, ¿no? Ahora, el factor de conversión alimenticia generalmente se obtiene la cantidad de alimento que nosotros vamos a darle durante este periodo hasta entre la ganancia de peso que vamos a obtener. Es decir, que nosotros vamos a obtener la cantidad de alimento que nosotros le hemos dado, o sea, este alimento que nosotros le hemos dado durante los 45 días entre el peso que se ha ganado desde que ha ingresado a engordar la trucha hasta que se ha sacado la última biometría para la venta. Entonces de esa forma vamos a obtener un factor de conversión alimenticia que es de 0.81, que generalmente debería ser 1, pero en estos casos cuando se hace un cultivo en lago o en laguna generalmente hay alimentación natural, ¿no? Y entonces la alimentación natural va a influir mucho y va a disminuir el factor de conversión alimenticia. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el cálculo de la mano de obra, ¿no? En toda producción necesitamos personal. Entonces, para una producción de 6 meses, entonces lo que nosotros vamos a requerir es un ingeniero, un técnico, 6 operarios y 2 guardianes. Generalmente este es un ejemplo, entonces ustedes pueden cambiar, ¿no?, el número de operarios que necesiten, ¿no?, dependiendo de las necesidades y de las actividades que se puede realizar durante estos 6 meses, ¿no?
Ahora, entonces vamos a poner unos pagos tentativos, ¿no? No significa que esto es lo que en realidad va a ganar, ¿no? Un ingeniero, un técnico, ¿no? Entonces, vamos a asumir que un ingeniero va a ganar 2.500 soles, ¿ya? Ahora, ¿cuántos meses va a trabajar? Va a trabajar 6 meses y solo se va a requerir un ingeniero. Entonces nosotros hacemos esta multiplicación, 2.500 por 6 meses por una persona, entonces nos va a dar 15.000 soles. Ahora, de la misma manera, nosotros vamos a calcular cuánto necesitamos pagarle al técnico. El técnico va a ganar 1.500 por 6 meses y como también va a ser una persona, entonces vamos a obtener que él va a ganar 9.000. Ahora, los operarios, de la misma manera, vamos a hacer la misma operación. Vamos a asumir que ellos van a ganar 1.000, cada operario va a ganar 1.000 por 6 meses y como son 6 operarios, nos va a salir esta cantidad, 36.000. De igual manera con los guardianes, vamos a asumir que van a ganar 1.000 soles por 6 meses y van a ser 2 operarios que necesitamos, lo que nos va a dar 12.000 soles. Ahora, un total. El total sería la suma de todo esto, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es eh, obtener así el costo de la mano de obra, que va a ser 72.000 nuevos soles. Ahora, para ello nosotros lo que tenemos que calcular al final son las utilidades. Las utilidades nos va a dar de todos nuestros costos que hemos asumido para esta campaña de 6 meses, que son el alimento, el costo de la Levin, la mano de obra que le hemos calculado ya, los gastos varios generalmente se utiliza para comprar algunas cosas. Por ejemplo, nosotros queremos comprar, digamos, tinas, baldes, para hacer las biometrías, hitiómetros, chinguillos o carcales, como le dicen en otros lados. Necesitamos también, por ejemplo, no sé, eh, eh, antibióticos, o si no también vamos a utilizar algunas tuberías o etcétera, ¿no? Infinidades de cosas que se pueden necesitar durante esta producción. Entonces asumimos que vamos a gastar unos 20.000 soles. Ahora en el transporte también estamos asumiendo un costo tentativo que es 10.000 soles. Entonces si nosotros hacemos la suma de todo esto, lo que vamos a obtener son los egresos. Los egresos son de 268.845 nuevos soles, ¿no? Como vemos acá, el alimento es el que se lleva todo el costo, ¿no? Sabemos que el alimento casi representa el mayor porcentaje de del costo de producción. Ahora, nosotros para obtener las utilidades lo que necesitamos son los ingresos. Ahora, los ingresos, ¿cómo los obtenemos? Vamos a obtener de lo que vamos a vender. Por ejemplo, si nosotros vamos a vender 30.000 truchas al mes, perdón, 30.000 truchas de toda la campaña, entonces tenemos que hacer la multiplicación. 30.000 truchas que vamos a vender, ¿por cuánto va a estar el kilogramo? El kilogramo va a ser, vamos a ponerle que vamos a venderlo a 15 soles, ¿no? O a 14 soles, depende cómo ustedes quieran manejar eso, ¿no? Perdón, acá sería 30.000 kilogramos, ¿no? Eso es lo que vamos a vender. Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación y decimos que 30.000 kilogramos y cada uno lo vamos a vender a 15, cada kilo vamos a vender a 15 soles, vamos a obtener que nuestros ingresos, me estoy equivocando, nuestros ingresos van a ser de 450.000 nuevos soles. Entonces la utilidad no vendría a ser nada más que la resta o la diferencia entre los ingresos y los egresos. Y como ven aquí, nos va a dar que nuestros egresos nuestras utilidades va a ser de 181.155 nuevos soles. Entonces esto va a ser nuestra ganancia. Supuestamente esto es nuestra ganancia esperada, ¿no? Lo que deberíamos obtener. Pero no se olviden que estas ganancias se obtienen a partir de la segunda campaña, tercera campaña, ya que cuando nosotros hacemos un nuevo proyecto vamos a incluir aquí gastos como el costo de las jaulas, el costo, por ejemplo, de las mallas, etcétera, ¿no? Entonces generalmente no nos va a salir esta cantidad, de repente nos puede salir menos o quizás incluso no podemos obtener ganancias a la primera sino a la segunda, como se dice, ¿no? Ahora, de la misma manera les voy a presentar este cuadro que es un resumen, ¿no?, de todo lo que hemos realizado, que son la medida de la jaula de 100 metros
que nos pide 100 metros cuadrados, y la de la jalo para alevinaje es de 25 metros cuadrados. El volumen del agua de la misma manera, 400 metros cúbicos y 100 metros cúbicos. La densidad de siembra, que es 1.5 kilogramos por metros cúbicos, y los peces que vamos a sembrar 131.000. Ahora, el peso de la siembra de la biomasa, esa biomasa es de 651, y la mortalidad que nosotros hemos asumido durante toda la campaña es el 8%, que ha sido dividido entre 2 en 2 en 2. La cosecha y es de 30.000 kilogramos, es decir, que esa es la biomasa que nosotros esperamos obtener. El factor de conversión alimenticia, como lo calculó anteriormente mi compañera, fue de 0,82, es decir, que necesitamos 0,82 kilogramos de alimento para obtener 1 kilogramo de trucha. La cantidad de alimento que nosotros hemos suministrado durante toda la campaña es de 23.938 kilogramos. Las inversiones en total son 268.845 nuevos soles, y el precio de venta que nosotros vamos a obtener es de 450.000, y nuestra utilidad por campaña es de 181.155. Bueno, eso sería todo. Espero que este video les haya gustado, y cualquier pregunta o consulta nos las pueden hacer.